Los líderes políticos y económicos de la vieja Europa alzan la voz. La idea de Europa, tal y como la entendemos hoy, está en peligro. Se habla ya de una gigantesca ola de destrucción creativa. El mundo no está nivelado. Las economías más avanzadas producen tecnología, mientras que los países menos desarrollados dependen de ellas para consumirla. Acumulación de recursos e investigación en las grandes potencias, con China y Estados Unidos a la cabeza, con corporaciones que cada vez concentran más poder económico y que, por tanto, impiden una más que necesaria redistribución de la riqueza. ¿Han caducado nuestros procesos de toma de decisión en Europa? Y a todo esto, ¿qué papel juega el ciberespacio? Hoy, a pesar de mi afonía, tenemos la inmensa fortuna de charlar de ello con Manuela Battaglini. Manuela, llevamos más de un año intentando cuadrar agendas para este momento, así que estoy súper emocionado y agradecido de que por fin lo hayamos logrado. Eres abogada y consultora experta en ética digital e investigadora en inteligencia artificial y su impacto en la democracia y en la sociedad. Eres cofundadora y CEO de Transparent Internet, una consultora con la que has ayudado a gobiernos, administraciones públicas y organizaciones a diseñar sus sistemas de IA para que sean fiables, es decir, que funcionen según lo previsto, que los riesgos que se plantean se gestionen adecuadamente y que los beneficios que producen estén disponibles democráticamente. Esto me encanta. Y actualmente estás cursando el doctorado en la UPC sobre inteligencia artificial. Manuela Battaglini, bienvenida a Real World. Muchísimas gracias. Por fin. Bien hallada. Por fin. Por fin, sí. De verdad, gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario. Oye, sabes que, arrancamos todas las entrevistas de la misma forma, con nuestra pregunta canónica, y es, ¿qué es para ti el mundo real? Para mí el mundo real es un mundo con mucha desigualdad, cada vez más desigualdad. Es un mundo que está gritando de dolor, pero también es un mundo que cada vez está siendo más consciente del neoliberalismo, capitalismo salvaje que lo está castigando. Toma ya, toca empezar. Y esa toma de conciencia es el inicio para el cambio de conciencia que también ya se está produciendo. Con lo cual, a pesar de que estamos viviendo unos momentos muy duros, veo al final del túnel el optimismo claramente. ¿Dónde lo ves? Lo veo en este cambio de conciencia, en este cambio de mentalidad que está en altas instituciones, en algunos miembros claves y cañeros de altas instituciones que ya tienen un cambio, han hecho un cambio de paradigma bastante claro. Y yo estimo, puedo meter la pata, pero lo voy a decir igualmente, que al neoliberalismo salvaje, como lo conocemos ahora, le quedan nos quedan 4 años de sufrimiento todavía, pero las cosas ya están cambiando, porque ya el neoliberalismo se ha quitado la careta. Antes era la empresa cool. Antes todos queríamos ser Zuckerberg, todos queríamos ser Steve Jobs. Yo me acuerdo que reunía con empresas que me decían, quiero un Apple, quiero un Google, y a pesar de que por dentro todos entornamos los ojos, pero porque los consideramos empresas hiper cool, y también a sus fundadores. Hoy día están todos en tela de juicio. Y eso ya es un cambio de manera de pensar, porque están las cartas encima de la mesa. Había un plan B, un plan maquiavélico desde hace mucho tiempo. Muchos no lo sabíamos. Unos despertamos antes del mal sueño, o mejor dicho, despertamos del buen sueño para entrar en la pesadilla real. Y ahora pues está el neoliberalismo, y las personas que están encabezándolo hablan sin tapujos de que la población tiene que sufrir para ellos ganar más dinero, de que tiene que haber más paro para volver a castigar al trabajador, que está muy subido, pidiendo muchos derechos, que cierta clase política tiene muchos privilegios, y entonces la clase media hay que eliminarla para que haya mucha desigualdad y el poder siga concentrándose en unos pocos. Ya se dice sin ningún tipo de tapujo, y eso ya... Se han caído los velos, se han caído las vendas de los ojos. Sí. Y tú ves 4 años. Sí, no mucho más. ¿Va a ser doloroso entonces? Muy doloroso. El final. Nos quedan 4 años de neoliberalismo rabioso. Sí. Bueno, yo eso sí lo veo.
Cada vez está más Eso lo rabioso. veo. Esa rabia, Sí. esa rabia, me ha encantado la definición, ¿eh? Liberalismo rabioso. Lo veo clarísimamente. No soy capaz de ver lo que tú ves, ¿no? Lo que tú ves a 4 años vista, cosa que me da esperanza, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que los efectos los veremos, no sé, quiero aventurarme en decir unos entre 7 y 10 años, ¿no? Es verdad que es mucho, pero bueno, los cambios de era no son tan rápidos. Espero que con esto traigamos ciertas soluciones también urgentes en términos de sostenibilidad, ¿no? y de conservación del planeta y de dinámicas de redistribución. Sí, Ojalá. es urgente y es necesario además. Y bueno, dependiendo de dónde, por ejemplo, en Escandinavia, donde yo vivo, que tengo una relación, porque Escandinavia tiene en Europa del Sur la consideramos un referente. Sí, Pero cuando vives allí, como todo, te claro. das cuenta que no es tan referente. Por ejemplo, son países muy neoliberales, muy capitalistas. Pero por otro lado, intentan disimularlo, es puro disimulo, intentan disimularlo centrando muchos esfuerzos en el bien común. Pero por otro lado, por ejemplo, no quieren invertir interacción humana en aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. Entonces, sino que el ChatGPT les va a solucionar todas las dudas que ellos tengan de cara a cualquier pregunta a la administración pública. Y esto lo he hablado yo en eventos que he participado como ponente con algún político danés que se me han puesto los pelos como escarpia, ¿no? Pero eso por un lado. Pero por otro lado es verdad que tienen una idea del bien común que es todavía, por ahora, es mejor que la nuestra, pero simplemente para también tapar ese gran hermano que tienen, porque es una vigilancia extrema al ciudadano, que está disfrazada de buen rollismo, ¿no? Que somos el país más feliz del mundo, que tampoco es verdad. Es el país más tranquilo, pero esa tranquilidad tampoco lleva a la felicidad. Por otras razones que si quieres ya después otro día hablamos, que se salen un poco de esta conversación, pero... y es un país que me gusta, en el que me gusta vivir, pero es un país civilizado, pero no es un país humano. Entonces, ¿por qué? Porque el neoliberalismo es muy individualista. Entonces si te caes, pues es que eres un torpe. Te levantas tú solo, es tu culpa. Si estás triste, pues decide ponerte contento. Eso es puro neoliberalismo. Si estoy triste es porque el contexto en el que estoy me provoca esta tristeza. El people first famoso, ¿no? Es puro neoliberalismo, porque yo te estoy dando todas las herramientas para que tú seas feliz. Si no lo eres, culpa tuya. Entonces yo, que soy la que te estoy provocando realmente los males, me los quito de encima. Te confieso que no esperaba arrancar la conversación como la hemos arrancado. Esto es the real world. Total. Muchas gracias por arrancar así. Yo pensaba que me ibas a hablar de gobernanza democrática del ciberespacio. ¿De qué hablamos cuando hablamos del ciberespacio? Bueno, esa es una pregunta para resolver en la tesis, realmente. Porque si somos absolutamente prácticos, pragmáticos, puede ser la red de servidores y cableado. Esto es muy importante decirlo porque cuando se compara con el espectro radioeléctrico, ya te digo por qué lo he comparado con el espectro radioeléctrico, algunos catedráticos administrativos se han enfadado conmigo y me han dicho que el espectro radioeléctrico es un bien finito y que el ciberespacio es infinito, nada más lejos de la realidad. Sí. Es un espacio, no entender lo que es la nube, ¿no? Por ejemplo. Es un espacio finito. Claro. Absolutamente finito. Sí. El ciberespacio, desde un punto de vista más filosófico, podríamos, no lo voy a definir, pero lo que sí voy a decir es que ¿por qué tiene que haber una gobernanza democrática? Porque nuestra vida, quiero decir, nuestra vida analógica y nuestra vida digital, pues ya hay un paralelismo extremo. Es decir,
ya no es que vivamos un 75% de manera analógica, el 25% en el ciberespacio. Ya nuestra vida está volcada, lo hacemos absolutamente todo en el mundo digital. Lo que pasa es que nuestros recursos y nuestras infraestructuras críticas están gobernadas de manera democrática, por ejemplo, el acceso a la luz, al agua, a las carreteras, al transporte público, son infraestructuras críticas, ¿no? A la comunicación, al propio espectro radioeléctrico, etcétera, etcétera. Es un acceso democrático. Todos tenemos derecho a recibir y acceder a estos suministros y a estas infraestructuras críticas que están gestionadas por el gobierno, por el Estado. El ciberespacio es la columna vertebral de todas las infraestructuras críticas porque todo lo que acabo de nombrar se gestiona a través de Internet. Claro. Pero el ciberespacio es el único que no está gobernado, que no está regulado per se, como un todo. Sí, sí. Y que además no pende de ningún ministerio y que no está regulado de manera que podemos acceder de manera democrática. Como una infraestructura crítica. ¿Qué es? Exactamente. Entonces, el artículo 128 de la Constitución española, y no es que lo quiera poner de ejemplo local, lo quiero poner de ejemplo como derecho constitucional, establece que la riqueza que se genera en nuestro país le pertenece al Estado y que el Estado lo puede gestionar a través de diferentes maneras, como a través del dominio público, un servicio público, etc. Uh-huh. Entonces, de ahí viene, ¿qué es el ciberespacio? Definición legal, es un bien de dominio público, como lo es el espectro radioeléctrico, o es un servicio público. Entonces, el espectro radioeléctrico, que está considerado un bien de dominio público por los derechos fundamentales que hay en juego, porque es un bien finito, y entonces hay que considerar qué parte de la naturaleza está presente en el espectro radioeléctrico, precisamente para considerarlo un bien de dominio público, como las costas, ¿no? Entonces, el aire en el cual se propagan todas las ondas es de dominio público, pero eso se ha puesto en tela de juicio, porque el aire que respiramos se supone que es el aire por donde también se propagan las ondas. Entonces, ¿qué pasa con el aire que respiramos? ¿Qué pasa con, ¿no?, nuestros movimientos que se realizan en ese aire, ¿no? Con lo cual está un poco en tela de juicio esta nebulosa que rodea el espectro radioeléctrico, que no tiene las características de un bien demanial, como que se puede expropiar, etc. Entonces, si lo consideramos un bien de dominio público, entra una figura muy problemática que es la expropiación. Claro. Entonces, ¿tiene el Estado dinero para comprar los servidores y el cableado de las grandes tecnológicas? O sea, a ver, no. Absolutamente no. No. Entonces, si lo consideramos un servicio público, es una figura mucho menos problemática y que se puede gestionar mucho mejor. Sería un servicio público porque gestiona el ágora pública. Las grandes tecnológicas gestionan el ágora pública, no hay nada más público que la gran conversación. Que la gran conversación. Que se está dando. Y la gestión de la gran conversación, y por tanto de las personas, y por tanto de las comunidades y de las vidas de las personas. Entonces, y aparte que estamos hablando de miles de millones de usuarios, con lo cual no hay nada más público que esto, por mucho que lo queramos considerar un negocio privado. Y más global. 100%. Pero no hay nada más público que esto, ¿no? Total. Y una vez llegado aquí, tenemos que pensar en cómo lo vamos a regular. Entonces, yo creo que la mejor manera de regularlo es como una infraestructura crítica. Al hacer tú mi presentación, has definido en qué consiste la confianza a la hora de regular una infraestructura crítica, y es básicamente en que estén gobernados de manera democrática para poder tener un acceso democrático, es decir, todos tengamos el mismo acceso, para que los actores con poder no dañen a los actores con menos poder, que es lo que está pasando ahora, en todos los sentidos además. Monopolio. El monopolio y oligopolio también. Y por otro lado, y además desregulado, dependiendo de en qué capa estemos hablando. Y por otro lado, para poder
darle para poder para que sean regulados con confiabilidad, es decir, que los propios ciudadanos confíen en la regulación de esa infraestructura crítica que es el ciberespacio. Claro. Y después ya el marco regulatorio, o sea, el marco legal global, eso ya te lo contaré en la tesis. Vale, eso te lo guardas para tu tesis de momento. Estaremos atentos, ¿eh? Sí. Vale. Sí. En cualquier caso, ¿no? En Europa, no sé, es verdad que, o sea, el problema que estás explicando es un problema global, porque además, precisamente, ¿no? Tú lo decías, ¿no? El Agora es global, es más global que nunca, es más servicio público que ningún otro, ¿no? Sin embargo, la regulación es más bien local, ¿no? En Estados Unidos yo conozco algunas iniciativas que están arrancando en California o algunas iniciativas localizadas en algunos estados. En Europa tenemos algunas leyes, ¿no? Tenemos desde, bueno, ahora en marzo me parece que fue, ¿no? La nueva ley para la inteligencia artificial, que me gustaría saber lo que opinas, del reglamento de inteligencia artificial. Tenemos la ley de mercados digitales, la ley de servicios digitales, o sea, ¿en qué se enfocan estas leyes? ¿Es suficiente? ¿Se están enfocando desde una perspectiva de infraestructura crítica o se están enfocando en lo que producen estas infraestructuras? No es suficiente, pero porque creo que la visión sobre la cual se han estructurado es una visión, lo que voy a decir, puede que caiga como un jarrón de agua fría, pero lo voy a decir igualmente. Creo que se han estructurado bajo una visión de, incluso diría, un desconocimiento de modelos de negocio. Porque el modelo de negocio no es la extracción brutal de datos para publicidad. Eso No solo. es una parte. Vale. Pero es que hay muchos modelos de negocio. Los gigantes tecnológicos tienen muchos modelos de negocio. Entonces, el no conocer todos estos modelos de negocio, dependiendo en qué contexto estamos hablando, hace también que estas regulaciones no contemplen el espectro total, ¿no? Entonces, la historia es que también en Europa tenemos una visión más estrecha que la que tienen en Estados Unidos, que es más amplia. Y de hecho, en muchas conversaciones que he tenido, porque en Estados Unidos, yo estoy trabajando con abogados en Estados Unidos para la tesis también, y de hecho, el primer workshop en Estados Unidos va a ser en Washington el día 9 de diciembre, acerca de la gobernanza democrática del ciberespacio. Lo hemos organizado nosotros y le hemos metido caña y va a ser en Washington y vamos ahí a sacar un montón de conclusiones con una gente estupenda, ¿no? Esta idea de la ley de inteligencia artificial, vamos a empezar por esta, lo que hace es regular el riesgo, pero no regular el impacto social. Entonces, está dividida en diferentes riesgos, o sea, clasifica unas tecnologías prohibidas que ya no se pueden cambiar, a menos que abramos de par en par la ley, ya no se pueden cambiar. Hay unas de alto riesgo, que realmente la ley lo que hace es regular las tecnologías de alto riesgo, de riesgo medio y prácticamente sin riesgo. Entonces, es una ley que tiene básicamente muchísima burocracia, va a ser muy difícil de implementar y hay que seguir muchos pasos. Entonces, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me resultó muy problemático fue con la llegada de la inteligencia artificial generativa, ¿no? De los modelos fundacionales. Me generó mucha preocupación por la concentración de poder y el poder que tienen a la hora de negociar con la Comisión Europea en este caso. Porque el 75% de las negociaciones fueron de la Comisión Europea previas a la negociación, fueron con industria. Yeah. Y el 11% solamente
fueron con sociedad civil, es decir, con sociedades que representan a la población civil. Entonces estamos muy poco representados. Y demasiado representados las grandes corporaciones. Eso por un lado. Por otro, cuando llegaron los modelos fundacionales, no podíamos quedarnos con la ley tal y como estaba, porque entonces las empresas de los modelos fundacionales iban a ir de rosita. Y los que iban a pagar todo el peso, o sea, el pato iban a ser las pymes, las medianas empresas en Europa, que iban a implementar esta herramienta en sus negocios porque todo el peso de la ley iba a caer sobre ellos, burocrático y económico. Y entonces, pues el gran peligro era que podían acabar prácticamente con el tejido empresarial europeo. Entonces, no solamente eso, sino que además Francia, Italia y Alemania boicotearon o querían boicotear, estaban boicoteando la ley y decían que o se adaptaban a sus circunstancias o no iban a aprobar la ley, porque Francia y Alemania están desarrollando su propio modelo fundacional y decía que esta ley iba a acabar con su innovación tecnológica, sí. con la suya. Entonces, lo más bonito de Francia es que uno de los fundadores de Mistral, el año anterior era ministro y defendía, o secretario de Estado. No sabía Sí, eso. sí. Y defendía la legislación de los gigantes tecnológicos, pero como Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros, O sea, no hay ningún problema. Mistral, y ahora, por cierto, aclaremos para el modelo fundacional oyentes, desarrollado sí, en Francia. LLM, un modelo, ¿no? Una especie de ChatGPT, pero francés, del primer modelo europeo, digamos, ¿no? Exacto. Y después estaba Aleph, creo que se llama, que es el alemán. El Aleph, sí. Sí, algo así. Algo así, sí. Y entonces resulta que Cédric O, que se llama, que sus padres son de origen asiático. Okay. Este señor, pues entonces cuando estaba en la empresa privada, decidió boicotear a los que eran sus aliados el año anterior porque quería pues sacar adelante su modelo fundacional. Entonces, bueno, pues se creó básicamente se metió un bloque para regular los modelos fundacionales, pero fue una regulación a la carta. A la carta de estos señores, ¿no? Entonces lo que se decía básicamente, se dicen varias cosas, se dividen los modelos o la General Purpose AI, o sea, la inteligencia artificial de finalidad, general, sí. De propósito general. Sí. Se divide en estándar, en open source y se divide también de licencia abierta y se divide en riesgo sistémico, que son los más realmente los peligrosos, ¿no? Entonces, la manera o el mecanismo para poder definir qué es su modelo fundacional que conlleva un riesgo sistémico es los flops, que sería la potencia de cálculo a la hora de entrenar el modelo fundacional, que es un disparate porque eso no te dice absolutamente nada. Claro. Y además es 10 elevado al 25, no sé, o la 25ª, no sé cómo se leerá ese número. Sí, así es. ¿Qué ocurre? Que Mistral está por debajo de su umbral. Y muchas de las grandes modelos fundacionales están por debajo de su umbral. Solamente ChatGPT-4 y unos cuantos más están igual o por encima de su umbral. Entonces, resulta que se sacan la ley, mucha fotinchi con el pulgar hacia arriba, y a las 2 semanas de haber terminado las negociaciones, Microsoft anuncia que quiere invertir, no sé si fueron 10.000 millones de dólares en Mistral. Y bueno, fue un gol por todas las cuadras de Microsoft a Europa y utilizó a Mistral para que le hiciese todo el trabajo sucio, mientras ellos con pie encima de la mesa se fumaban un puro a gusto. Claro, porque a ver si lo he entendido. O sea, se hace una ley para regular estos modelos y de repente se pone un threshold. Un articulado, ¿no? Un articulado, ok. Y se regula basándonos en la potencia de computación, en la potencia de procesado de computación que se ha utilizado a la hora de entrenar este modelo o de desarrollar este modelo, digamos. De entrenarlo, sí. De entrenarlo. Se establece en un umbral de flops determinado, 10 a la 25, y de repente
Mistral queda por debajo de ello, ChatGPT queda por encima, por lo tanto todo el mundo dice, bueno, BART fantástico. queda por debajo, la macro BART creo... queda por debajo Sí, también. sí. Quedan BART, muchos por debajo. que es el modelo de Google, que Sí. bueno, ahora es Gemini, no sé si... Creo que sí, que hay muchos por debajo. Ajá. Y ahora, además, la tendencia es precisamente el umbral, bajarlo, pero mantener la potencia, con lo cual se van a ir de rositas muchos de ellos. ¿Y dónde está el gol? Porque el gol... Bueno, pues el gol era que Microsoft entonces cogió a Mistral y dice, muy bien hecho, venga, vente para casa. Y ahora resulta que Microsoft obviamente también tiene intereses puestos en todo esto y al final, pues con la inversión, creo recordar que Mistral ya no es tan europeo como lo era antes de las negociaciones. Claro. Y aparte que también Mistral la está liando porque ahora nos vamos a pasar a otro tema, que el tema del copyright. El copyright. Fantástico, te quería llevar hacia ahí, los derechos de autor. ¿no? El copyright... Porque tiene mucho que ver con Mistral también y con lo que está haciendo Microsoft con esta adquisición de Mistral. Entonces, ¿qué ocurre? Pues resulta que los derechos de autor, el copyright, uno de los grandes problemas que hay, como nosotros sabemos, es que están extrayendo toda la información de obras de autores sin haberles pagado un canon previamente, es decir, le están robando las obras a los artistas. Sí. Bueno, ¿quién fue? El New York Times que New York Times denunció a... Sí, porque se están saltando el muro de pago. Exacto. Y además no solamente eso, sino porque las alucinaciones encima puede salir el artículo pues defectuoso, ¿no? Y además había el aviso de copyright, estaba en cada una de las páginas. Sí. Estaba todo. Estaba todo. Y ellos decían, es que es muy pequeño, como es tan pequeño. De hecho, si te lees yo me he leído muchas sentencias, no hago otra cosa que leer. Y los argumentos de OpenAI eran de niñato, el niñato cara dura. ¿Por qué? De 18 años, cara dura, sabes que a los 18 años eras arrogante y cara dura total, ¿no? Pues de niñato arrogante y cara dura en plan, no, no, tú tenías ese aviso tan pequeño que es como si no existiera, con lo cual yo tiré millas, ¿no? El artículo que sale solamente hasta la mitad y el resto, pues mira, lo pones tú, ¿no? En realidad todo es así, ¿no? Y entonces, claro, entonces el New York Times le dice, ¿pero qué me estás contando? Entonces lo que hace es responderle con un montón de jurisprudencia. Okay. Pero estos no tienen ningún tipo de base legal, no utilizan ni una sola jurisprudencia, ni una sola referencia, que es jurisprudencia al fin y al cabo judicial anterior, ni una ley, absolutamente nada, sino por mi cara bonita, ¿no? Eso es por el articulado, pero después estamos hablando de los modelos generadores de imágenes, que lo que hacen es extraer todas las imágenes y las obras de muchos artistas sin haberles pagado un canon previamente. Exacto. Entonces, hay muchas maneras, se quieren saltar esta responsabilidad de muchas maneras. Entonces ahora están intentando, que esto ya empezó con OpenAI y sus abogados, de decirle, no, mira, yo lo que hice fue entrenar el modelo, pero realmente quien va a utilizar tu artículo es el usuario final. O sea que yo en realidad no lo estoy utilizando, quien lo va a utilizar para tal es el quien lo lee. Y dice, a ver, espérate, que aquí realmente la infracción está en el entrenamiento, el input, no el output. O sea, que tampoco me vengas de listo, ¿no? Entonces, para aquellos modelos generadores de imágenes y de vídeo, también están con las mismas, ¿no? En realidad, quienes van a cometer aquí la infracción son los ingenieros o aquellas personas que utilicen todas estas imágenes para crear pues, su publicidad, su historia. Y entonces esto le estás diciendo que no, que realmente la infracción está en la recolección de toda esa información sin pagar un canon al artista. Claro. Entonces, ¿qué hace Mistral? Que ya no hay quien lo pare. Pues Mistral lo que ha hecho ha sido saltarse a la torera también todo esto y ha recopilado toda esta información para generar una base de datos. Quiero recordar que se llama Cosmopedia, que son datos sintéticos, porque están... Es decir, generados artificialmente, no son reales, sino generados artificialmente por el modelo Mistral. Exactamente, pero que sirven
para entrenar otros modelos Correcto. fundacionales, generadores de imágenes, de vídeos, etcétera, que ya no estarían infringiendo los derechos de autor. Que casualmente pueden ser propiedad de Microsoft en un momento dado, ¿no? En un momento dado llega Microsoft y dice, bueno, pues me creo aquí Efectivamente. un dataset de sintético generado por un modelo que está por debajo del umbral de los 10, me lo compro y para mí, y para casa. Claro, Es tenía interesante. tenía todos los intereses puestos en Mistral por eso mismo. La verdad es que nos reímos, pero es bastante, ¿no? Es bastante... Lo que pasa es que hay gente, sobre todo, vamos a ver la diferencia y seguimos hablando de comportamientos, ¿no? Es decir, recuerdo hablar con Sting, que es muy americano, porque él vivió 20 años en Estados Unidos, y dice, si alguien la va a armar aquí, estos van a ser los americanos, porque tienen unos de armas tomar. El europeo es más flojito. Pues la están armando efectivamente. La FTC, que sería el organismo antimonopolio, con su líder a la cabeza, Lina Khan, que ahora mismo es mi heroína, están armándola porque efectivamente están crujiendo los monopolios en Estados Unidos, pero no solamente los tecnológicos, sino también en el mundo de los groceries, que sería Sí, los supermercados. Supermercados. Pero están rompiendo muchísimas barreras para que trabajadores no se vean. Por ejemplo, había en Estados Unidos un acuerdo legal per se en el cual un trabajador que trabajaba en un sector, si era despedido, se iba, no podía trabajar en ese mismo sector para que no le hiciera competencia durante tanto tiempo, con lo cual estaba fuera del mercado durante X tiempo. Pues eso también se ha eliminado. Claro, eso las empresas están que trinan con esta mujer y con la FTC, pero bueno, están haciendo un trabajo impresionante. Entonces, por otro lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció a Apple por prácticas monopolísticas y anticompetitivas. Y Apple está sudando la gota gorda, porque esto también le están crujiendo por la raíz. Y después tenemos una ley de mercados digitales en Europa, que es una ley que se supone que es de autocumplimiento. Tipo, yo publico la ley y ahora tú... Regulaos. Sí. Ahora tú, esto, cúmplela. Es como decimos en Canarias, cógelo cuco. Entonces, claro, no va a pasar. Porque a estos tipos, las leyes, les importa tres pitos. Las sentencias les importa tres pitos. Entonces, cuando salió esta denuncia, Tim Cook no estaba en su despacho rodeado de abogados diciendo, señores, ¿qué hacemos? Estaba en China, porque en China es realmente donde él quiere ganar cuota de mercado, porque por las super apps y por otras circunstancias que hay en China, pues entonces no tiene tanta cuota de mercado como tiene en Estados Unidos, bueno, en el mundo occidental, y es ahí realmente donde le preocupa el subir. Le importó tres pitos la denuncia, pero lo que pasa es que le están dando también por la raíz. En cambio, en Europa nos preocupamos por la burbujita azul y la burbujita verde. Es decir, cuando un Apple y un Android se comunican, ¿no? O sea, si Apple manda un mensaje o un Android manda un mensaje a un Apple, ¿qué ocurre? Que el mensaje no está cifrado, que los vídeos no se pueden ver, que a lo mejor no puedes ni leer el mensaje, y eso es la famosa privacidad falsa que tiene Apple, que promete Apple. Y es que o es entre iPhones o aquí la privacidad según mis términos. Entonces eso es para que todo el mundo se compre un Apple y entonces ya estemos en terreno protegido. Claro. O, por ejemplo, la famosa opción de permites o no quieres que Facebook o Meta te rastree. No lo permito. De golpe, con ese clic, hizo perder $1.000 millones a Meta, que tampoco es que me importe mucho, pero lo que hizo realmente ahí Apple fue encerrar a todos sus usuarios en un espacio totalmente amurallado, donde ahora esta privacidad bajo mis términos. Entonces ahora soy yo quien te vigilo
y voy a utilizar tu información para publicidad también. Al igual que en la práctica monopolística de, por ejemplo, los automóviles, esto más en Estados Unidos, las empresas automovilísticas donde todo tiene que ser compatible al iPhone, porque es que si no lo es, pues entonces es que directamente no puedes sacar un nuevo modelo de vehículo. Estas son prácticas absolutamente anticompetitivas, ¿no? Entonces, están crujiendo las empresas por la raíz, realmente por donde importa. Pero en Europa no nos podemos preocupar por la burbujita verde y la burbujita azul, porque esto es fijarnos ya no en el árbol, sino en la hoja de un árbol, de un bosque inmenso. Entonces perdemos la perspectiva del contexto, de la situación y de todo. Y todas estas denuncias que hay por derechos de autor, todas estas denuncias por monopolio y por prácticas anticompetitivas, etcétera, las realmente que valen la pena están pasando ahora mismo en Estados Unidos. Y es muy interesante leerlas porque cuando uno las lee entiende mucho mejor los modelos de negocio. Y para poder entender cómo funcionan estos gigantes y sus peleas y cómo están controlándonos a través de sus tentáculos, pues entonces lo podemos entender mucho mejor leyendo ese tipo de denuncias, que son además muy interesantes. Ponnos un ejemplo de un modelo de negocio que no sea el de la venta de los datos recopilados para publicidad. Bueno, pues entonces tenemos que podríamos hablar de la estructura de mercado que existe en el mundo del ciberespacio. Ok. O sea, realmente de todo el iceberg, ¿no? No solamente la punta, que es donde realmente nos hemos quedado un poco, ¿no? Sí. De hecho, cuando has definido quién soy en la entradilla, ya eso bórralo, porque la tesis me ha hecho replantear mi profesión por completo. De hecho, la ética digital, no sé hasta qué punto sirve porque, uno, es voluntaria y dos, sirve más para limpiar la Washing. fachada que para otra cosa. Entonces, en primer lugar tenemos el hardware, es decir, esto estamos ya yendo a aguas profundas donde están los tiburones de aguas profundas. Claro, las ballenas, los cachalotes. Esto es geopolítica pura. Esto es pura geopolítica porque están metidos muchos países. Ya solamente en el mundo del hardware está Nvidia, la empresa Nvidia, que tiene una cuota de mercado, creo que es del 80 al 95%. En investigación y desarrollo de estos chips que a su vez están fabricados en Taiwán. Por otro lado, por la empresa la empresa es TSMC, se llama la empresa. Ah, sí. Que acá se van conociendo más los actores. Sí. Que también tiene, Nvidia ya es monopolio por el poder que tiene de mercado. Sí. TSMC también en cuanto a fabricación. Por otro lado, para hacer ciertos microchips se necesita equipo de fotolitografía que están desarrollados en una empresa holandesa que se llama ASHL. Y cada equipo vendido a TSMC cuesta entre 150 y 200 millones de dólares. Un equipo solo. Pero es una sola empresa en el mundo que fabrica este tipo de equipo. Estamos hablando de monopolios en aguas profundas, de estos tiburones de aguas profundas están campando a sus anchas. No regulado. Después, esto es un modelo de negocio. Claro. Después está Y del bueno. Y del bueno. Sí. Ahí se gana dinero, vamos. Después está el mundo de la infraestructura en la nube. Eso es otro modelo de negocio completamente distinto, donde se da alojamiento, donde se ofrece datos, donde se ofrece infraestructura, se ofrece modelos, se ofrece el acceso a todo esto, el alojamiento de toda la información.
donde Amazon tiene entre un 30 y un 40% de cuota de mercado, Microsoft tiene un 20% de mercado, es que hablamos de un oligopolio. Sí, sí. Igual. Google tiene bastante menos, después ya está Alibaba y todos estos que ya tienen bastante menos también. Y prácticamente no regulado. Y después ya nos pasamos a la capa. Pero, perdona, es que esos sí son infraestructuras críticas. Tienen el acceso a la infraestructura crítica. Claro. Digital. Claro. Entonces, quien gobierne, quien tenga el gobierno total de estas infraestructuras críticas, nos gobierna todo. Por eso es tan importante esta gobernanza democrática del ciberespacio, porque es todo esto ciberespacio. Claro. Hardware al software. Exactamente. Después tenemos el modelo de inteligencia artificial, ¿no? Donde aquí es donde se desarrolla la inteligencia realmente, que ya es el desarrollo de los propios modelos. Y después, por último, tenemos, que esto también es otro modelo de negocio, y después está el acceso, por último, a estos modelos, que se puede hacer a través de los hubs o a través de API, pero tanto uno como otro es puro control. Entonces, estos son diferentes modelos de negocio donde realmente nos estamos solamente fijando en la punta del iceberg. Y de hecho, cuando me hablas en mi presentación, que es la ética digital, que modelos confiables, transparentes, todo eso es la punta del iceberg. Y todo eso está muy cómodo los gobiernos y los gigantes tecnológicos. Mal asunto, si están cómodos. Y yo, por ejemplo, te digo una cosa, ya no quiero gastar más tiempo de mi vida discutiendo qué es transparencia algorítmica y qué es un algoritmo confiable, porque yo creo que no hay más conversación más estéril que esa, porque no se soluciona ningún problema. Boom. Drop the mic. No se soluciona ningún problema. Yo soy una persona eminentemente práctica donde digo, ¿dónde está la solución a este problema? Bueno, de hecho, y esto pasa mucho en Europa, este tipo de conversaciones. Entonces, por otro lado, me acuerdo tener una conversación de, no, because the GDPR, no, it's not the GDPR, it's GDPR. Yo decía, pero bueno, señora, ¿qué importa que yo diga el reglamento o reglamento? Importa mucho. Estas son a veces conversaciones que se dan en ciertos ambientes. Sí, que ¿no? Cuando alguien señala la luna, el tonto mira el dedo, digamos. Sí, ¿no? y digo, nos enfocamos en él. Pero señora, ¿qué más le da? ¿Y cuánto tiempo llevas investigando? Rollo, no tienes ni idea. Ad hominem. No tienes ni idea. Entonces, como decimos los canarios, señora, mándese una papa. O sea, me callaba. Me venía un dicho canario que lo conozco por Ignatius Array, que cuando tú estabas hablando de los europeos, ¿no? Que también que pensamos, no hablamos, es muy políticamente incorrecto el dicho, pero me encanta, y él dice que nos tiramos los pedos más altos que el culo. Por encima del culo. Sí. De hacer los pedos por encima del culo, sí. Me encanta. Eso es dártelas de... Claro, ¿no? te las das de, ¿no? Sí, nos pasa un poco eso, ¿no? Es una expresión canaria, totalmente. Sí, es una expresión canaria. Sí, Ignatius Array, que es increíble. Es increíble, es muy bueno. Es increíble. Sí. Increíble. Entonces, aquí entra en juego la regulación. Entonces, lo que necesitamos es regulación que estructure el mercado. Necesitamos regulación que nos permita el acceso democrático. Necesitamos regulación ex ante y no ex post. La regulación que tenemos ahora es una regulación ex post, es decir, que regula comportamiento. Te has portado mal. Te has portado mal. Vale. Como te has portado mal, pues entonces enforcement, ¿no? La consecuencia de... Y el refuerzo es ex post. Y el ex post no te creas que resuelve tanto. Las medidas ex ante son las medidas que realmente son mucho más beneficiosas, que esto realmente ha pasado desde principio del siglo, porque
Si nos acordamos de cuando, bueno, nos acordamos no porque no vivíamos, pero sí de la historia, de haberla leído, de cuando empezó el ferrocarril, etcétera, etcétera, eran monopolios y entonces esos monopolios se fueron regulando y esa regulación era una estructuración de mercado, donde había una serie de normas, donde había, por ejemplo, se prohibía lo que se denomina la self-preferencing, o sea, el autopreferenciación, o sea, que te prefieras Sí, a ti mismo, sí, autopreferenciación, sí, ¿se puede llamar? autopreferencia. Sí. Autopreferencia se prohíbe por completo, donde, por ejemplo, aquí lo vemos claramente en estos modelos de negocio. Si yo tengo la nube, que la nube me pertenece a mí como empresa, pues Ujú, entonces voy a favorecer a toda la infraestructura de mis empresas claro, porque me voy a preferir a mí mismo que claro. a mi competencia cualquier otro más. ¿Eso qué hace? Crea una estructura monopolística brutal y aparte, o oligopolística en este caso, casi inamovible. Entonces, necesitamos, por lo tanto, ex ante. Ex ante es ya de por sí no te puedes autopreferir. No sé si está bien dicho, pero vamos a dejarlo así. Sí. Ya de por sí ya no puedes dar privilegios a tus propias empresas. Por lo tanto, es ex ante. Ujú, Ya de por sí el mercado tiene que estar estructurado. ujú. Entonces, cuando dicen que la innovación va demasiado deprisa y que la regulación va demasiado lenta, Ya, yo digo, bueno, yo no, otras personas también lo dicen, pero ¿qué quieres regular? Vamos a ver, ¿qué quieres regular? claro, ¿Tú quieres regular ChatGPT? Yo creo que no es muy inteligente regular claro, ChatGPT. claro, Vamos a regular el hardware y vamos a claro, regular el oligopolio de la nube. claro. Porque de ahí, Infraestructura. de la infraestructura, porque de ese monopolio y este oligopolio, nacen todas las discriminaciones, todos los sesgos, todos los monopolios, toda la desigualdad social, todo lo que está ocurriendo realmente en la punta del iceberg. Y esta infraestructura de la nube y del hardware es muy estable. No cambia tan rápido como la innovación tecnológica, pero es que toda la innovación tecnológica está basada en Sí, sí, en estos aguas profundas claro. que no nos hemos girado. Entonces, ahora háblame de la ley de inteligencia artificial. Ahora háblame de la ley de servicios digitales, Claro, claro. que prácticamente es una ley que lo que hace es Mirar el eh, dedo. sí, la ley de servicios digitales, al fin y al cabo, lo que hace es gestionar la conversación, ¿no? Y después, háblame ahora de la ley de mercados digitales, Claro. que se supone que es la ley antitrust, antimonopolio, pero que realmente no. Entonces, yo creo que estamos regulando la parte equivocada del iceberg, completamente equivocada. Qué bueno. Y Me explota la cabeza bastante. sí, Manuela, me explota la cabeza. por ahí van los tiros, tengo mucho más desarrollado, pero vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un Bueno, teaser. cuando publiques la tesis, volverás al podcast Sí, a contarnos. Vale, sí, perfecto. sí, Entonces sí. me parece bien dejarlo aquí. ¿Qué opinas de lo que dice, no solo él, pero el CEO de Ericsson, ¿no? De, bueno, esta narrativa de que las normas competitivas de la Unión Europea están repeliendo a las empresas, perdón, me quedo sin voz, están matando la innovación. Pues le voy a decir lo mismo que le acabo de decir ahora, que menos cuentos Caperucita, que realmente cuando no hay una estructura de mercado, cuando el poder está en pocas personas, en pocos actores, está concentrado en pocos actores, es realmente cuando no se da la innovación. Mira, te pongo el ejemplo de Apple. Otra vez, Apple ya no invierte en innovación prácticamente, invierte mucho más en stocks y es porque no tiene el incentivo, porque es un monopolio. Entonces lo que dicen es, ya estamos haciendo lo suficiente, pero que esto son palabras de directivos, ya estamos haciendo lo suficiente, no vamos a innovar más para esta gente, que son sus propios clientes. Entonces, el monopolio y el oligopolio, lo que fomenta es realmente la no innovación y la regulación de qué, de lo que acabamos de hablar, es realmente lo que fomenta la innovación. Así que esto solamente lo hacen porque lo que no quieren es que le crujan sus propios monopolios, que no están nada interesados, sus oligopolios. Y además,
Es que tú lo decías, ¿no? O sea, la gran necesidad de regular esto ya no es solo por redistribuir un poco, ¿no? Ese valor capturado y por justicia en sí mismo, sino que es que también estamos viendo, pues, cómo influye todo esto, diría incluso en las derivas autoritarias. Claro, claro, ¿Verdad? claro. Es que Todo. tiene una consecuencia social muy bestia, Sí, sí, muy sí, sí, heavy, sí, ¿no? sí, sí. Absolutamente todo viene de ahí. Pero es que viene de ahí. Entonces, pero además te digo una cosa, ¿eh? Y los problemas de privacidad también vienen ahí y de protección de datos. Claro. Entonces, es más, incluso, de hecho, yo lo estoy derivando más a copyright y competencia que a privacidad y protección de datos. Perdona, repíteme esto. Yo estoy derivando más a competencia y antimonopolio y a copyright que a protección de datos y a privacidad. ¿Qué significa derivando? Mi razonamiento Ok. para Que te estás más enfocando en para lo primero que en resolver lo la segundo. problemática. Vale. Porque, al fin y al cabo, en Europa siempre hemos sido, o por lo menos tenemos creo que tenemos un problema de falta de conocimiento de modelo de negocio. Fíjate lo que te digo. De modelos de negocio. De modelos de en negocio. las distintas capas de las que hablábamos antes. Claro. Que nos quedamos con la puntita del iceberg. Sí, y después la academia discutiendo 3 años qué es fiabilidad, confiabilidad, transparencia. Me entra ansiedad ya. Y después también resuelve problemas individuales, no problemas colectivos. Yo, por ejemplo, que me leo muchas newsletters de la Data Protection Authority, la Autoridad de Protección de Datos de tal país europeo, ha puesto una multa de tantos miles de euros porque el encargado, porque el responsable del tratamiento de los datos no pidió consentimiento o whatever. Yeah. Entonces estamos hablando de casos prácticamente individuales, pero con competencias haces boom, entonces vas a la raíz. Y realmente cuando nosotros hablamos de, no, pero lo que pasó a principios de siglo con el ferrocarril y con todos estos monopolios, no es otra cosa que problemas de competencia y monopolio. Entonces, incluso cuando hablamos de las tecnologías físicas, que son las tecnologías, y las tecnologías sociales, como son las leyes, instituciones, universidades, educación, cultura, narrativas, modelos de negocio, son tecnologías sociales. Van por caminos distintos y a direcciones distintas. Y que la solución está en donde, en las tecnologías sociales, donde la tecnología social es la regulación, pero la regulación de las capas más bajas o más altas, según como lo quieras mirar, de la capa de la estructura de mercado de lo que denominamos inteligencia artificial o la tecnología que envuelve a la inteligencia artificial. Y además, si lo miramos o lo explicamos desde el pasado, todo ha sido, o casi todo ha sido, un problema de competencia. Un problema de antimonopolio, de evitar los monopolios para precisamente que haya competencia y que por lo tanto fomentar la innovación. ¿Cuándo acabas la tesis? Pues no sé, yo espero acabarla, que acabo de empezar, empecé en noviembre. Empezaste en noviembre, yo pensaba Sí. que llevabas más tiempo. Sí, lo que pasa es que voy como un tiro. Pero espérate, que a lo mejor dentro de 6 meses te digo, ¿te acuerdas aquello? Olvídate también. Todavía me he retado y no va por ahí. Lo que sí ha hecho ha sido de un plumazo. Esto me ha costado noches en vela y muchas conversaciones con Sting diciéndole, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque me ha quitado, o sea, me ha hecho dudar por completo de mi profesión. Todas tus creencias, todos tus pilares, ¿no? de ética digital. Sí. Wow. Todo. Bueno, menudo viaje. Todo. Pues me encantará que vuelvas al acabar el viaje, bueno, al acabar, a llegar a puerto de la tesis, digamos. Sí. Digo, a mí también. A ver qué te cuento. Te tomo la palabra, ¿eh? Me gustará mucho volver a escucharte esas conclusiones. Muchísimas gracias. Un placer. De verdad me ha parecido increíble la conversación. Me llevo demasiadas cosas en el cerebro. Esta noche también me va a costar dormir probablemente. Así que de verdad súper agradecido. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.
Y hasta aquí esta increíble charla con Manuela Battaglini. Espero que os haya parecido tan increíble como a mí. Personalmente creo que el hecho de que Manuela sea abogada es lo que le permite ver la realidad global con esa claridad. Hace unos episodios hablábamos con Simona Levi sobre la importancia de conocer las leyes y las estructuras legislativas como herramienta para transformar, modelar y garantizar la calidad democrática y las libertades conquistadas con siglos de esfuerzo y lucha. Ojalá más conversaciones públicas como esta, ojalá más Manuelas ayudándonos a leer la realidad, ojalá más líderes escuchando y guiando a nuestras sociedades hacia un lugar más justo. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.